El maestro y sus discípulos entraron en Cafarnaún. Al sábado siguiente fueron a la sinagoga a enseñar. Quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga una persona que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús el Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versos 21 al 28. Quien evangeliza y anuncia la palabra de Dios debe hacerlo con autoridad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 14 de enero, año 2020. La manera como evangeliza y anuncia la buena nueva Jesús de Nazaret está narrada en el Evangelio y de una manera muy delicada y muy puntual nos sirve como elemento de reflexión para aprender a ser unos buenos evangelizadores, comunicadores de la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a comunicar? Al estilo del Hijo de Dios, con autoridad. Marcos, un evangelio que aparece hacia el año 70 de la era cristiana, va narrando y va contando a las comunidades los acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret, como al estilo de una persona que quiere evangelizar y educar a los demás, contarle los acontecimientos del Maestro de Nazaret. La misión se cumple en nombre de Dios, en nombre del Hijo de Dios. Lo primero que se le aprende en materia de misión al Hijo de Dios es que Él enseña con autoridad. Dice el texto sagrado que es diferente a como lo enseñan los demás en Israel, como los escribas, que enseñan de otra manera diferente. Jesús toma una pedagogía y es muy personal. Es la pedagogía de la palabra y el ejemplo, palabra y autoridad, palabra y sostenerse en lo que dice. La primera cosa que la gente percibe en Jesús es precisamente que enseña de una manera diferente. Ahí puede haber una equivocación en alguna persona que cree que enseñar de manera diferente es hacer las cosas diferentes a Jesús, y no. Enseñar de una manera diferente es convencer lo que se está enseñando y lo que se está diciendo y respaldarlo con su propia existencia, con su propia manera de ser, la manera de actuar y la manera de decidir. La gente percibe eso en la predicación de Jesús de Nazaret y lo entiende perfectamente, impresiona, impacta el contenido y lo que enseña Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios crea como una conciencia crítica en las personas con respecto a las autoridades religiosas de la época. La gente realiza como 3 pasitos para poder entender que el que está hablando es una persona de Dios, llena de Dios y muy en el nivel de Dios. Dice la Biblia que la gente percibe, compara y dice, y realiza ese ejercicio. Entiende lo que le están diciendo. Compara a esa persona que está hablando con otros que predican la palabra de Dios, como los escribas, como los fariseos, como los publicanos, como grupos y movimientos que están circulando en ese momento en la sociedad. Entonces la gente los compara y termina dando una conclusión. Esta persona enseña con autoridad y es diferente a los demás. Y esa es la conclusión a la que llega.
La conclusión es interesante porque decir enseñar con autoridad es como decir es la misma palabra de Dios que hemos aprendido a lo largo de tantos años. Es la escritura que conocemos y la conocían muy bien los judíos y estaban muy bien enterados de la palabra de Dios. Discutieron en cantidad de oportunidades con Jesús basados en la palabra de Dios. Entraron en grandes discusiones. Luego se puede partir del hecho de que sí conocían la palabra y vieron a un hombre predicándola, enseñándola, y se quedaron admirados porque al percibir y comparar se dieron cuenta que era exactamente la misma palabra de Dios. Ahí está como el éxito de un buen predicador, que lo que enseña es la palabra de Dios, brota el Espíritu de Dios y lo hace con la misma autoridad, como una persona que tiene una buena experiencia de Dios y de la vida. La palabra tiene raíz en el corazón de la persona. ¿Qué quiere decir entonces hablar con autoridad? Quiere decir en las palabras de Jesús de Nazaret que tiene la fuerza de Dios, la misma autoridad de Dios, que la persona que está hablando está inspirada en la Sagrada Escritura, que no está hablando por sí mismo, que no está inventando nuevas teorías, ni está diciendo cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Es una persona tan fiel y tan respetuosa que aprendió la gran lección de la Biblia. No le añada, no le quite, no aumente una tilde, no coloque una coma diferente a lo que haya dicho la palabra de Dios, o no saque conclusiones cuando la palabra de Dios nunca ha dicho ese tipo de cosas. Es bien interesante eso en una persona que se convierte en un proclamador de la palabra, en un catequista, en un evangelizador. Es bien importante la fidelidad a la palabra de Dios. Con frecuencia, dice el Papa Francisco en su Angelo Regina Celli, un 1 de febrero del año 2015, decía el Papa, es tan importante ser fiel a la palabra de Dios, decir exactamente y explicar la palabra de Dios. Porque a veces nuestras palabras, termina el Papa diciendo, son superfluas que no corresponden a la verdad y a la interpretación o a la hermenéutica misma de la palabra de Dios. Aprendemos algo básico y fundamental y definitivo para cumplir la misión en nombre de Dios. Ser personas muy fieles a la palabra de Dios, enseñar con autoridad y respaldar lo que se anuncia con la manera de ser.